¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Con los de Casa, este programa, este espacio del Universal, donde debatimos con datos y argumentos. Y estamos a unos días del retorno presencial a clases y hay todo un debate sobre si la Secretaría de Educación Pública tiene todo listo en cuanto a infraestructura, en cuanto a los filtros sanitarios y en un tema también, o en un contexto donde se ha politizado este retorno que ya se anunció y que el presidente López Obrador ha venido promoviendo desde hace algunas semanas. Y como todas las semanas, en esta ocasión, bueno, nos acompañan nuestros columnistas del Universal, pero especialmente la doctora Laurian Jiménez Fibiu. Gracias, doctora, por acompañarnos en esta emisión para que nos ayude a entender si estamos preparados para este retorno a clases de manera presencial. Héctor de Mauleón, muchas gracias, Héctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué tal? Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Maite Azuela, ¿cómo estás? Contenta también de estar aquí. Y Valeria Moy. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, encantada. Gracias. Pero antes de empezar y comenzar esta charla, vamos a ver una cápsula que preparó el equipo de Julio Suárez, nuestro jefe de video. A 5 días del regreso a clases, parece que todavía hay más dudas que certezas sobre el retorno presencial a las aulas. Aunque desde hace 2 semanas no ha habido mañanera en la que el presidente no toque el tema, estoy a favor, decididamente, abiertamente, del regreso a clases, porque considero que es necesario. Padres de familia aún siguen confundidos sobre qué medidas adoptará el gobierno para que este regreso sea seguro. Y es que la comunicación sobre este tema no ha sido nada clara. Basta recordar que dentro de las medidas tenemos un decálogo a seguir que se ha convertido en novenario, una carta compromiso que existió en una mañanera y días después en otra conferencia desapareció. Un subsecretario de Salud que dice que no hay datos específicos que indiquen que los niños deben de ser vacunados, pero hay varios países que ya lo están haciendo. Lo anterior, sin sumar que el gobierno no ha anunciado ninguna inversión extraordinaria para hacer las adaptaciones necesarias en los planteles educativos para que cumplan los elementos básicos como la sana distancia, agua suficiente para el lavado de manos, en fin. Y todo esto en medio de la tercera ola de contagios. Ante todo lo anterior nos preguntamos, ¿en realidad existe un plan para tener un retorno seguro? ¿O será que este plan está tan improvisado que este regreso presencial a las aulas se podría convertir en una bomba de tiempo? Para tratar de ayudarnos a despejar estas dudas y conversar también sobre los datos que presentó el INEGI relacionados al exceso de mortalidad de nuestro país, el día de hoy nos acompaña la doctora Laurian Jiménez Fibiu, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Doctora Jiménez Fibiu, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién quiere arrancar con la primera pregunta? Yo quisiera hacer la primera pregunta porque pues es muy urgente de tener muy claro desde el principio, doctora. ¿Estamos listos para volver a clases? ¿En qué momento de la pandemia estamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar si se da este regreso, en cuanto se dé este regreso? Bueno, no estamos listos para regresar. Este es un momento terrible para estar hablando del regreso a clases. Creo que con el afán de politizar este tema, se ha caído en el discurso muy superficial y siempre incurriendo en el lugar común de si estamos discutiendo si el regreso a clases debe darse o no. Esa no es la discusión, el regreso a clases debe darse. De hecho, nunca debimos haber dejado de tener clases. Aquí la discusión real es cuándo y cómo podemos volver a clases de forma segura, sin poner en riesgo la vida, no solo de los alumnos que van a la escuela, sino también de los profesores y de todos en casa, ¿no? Entonces, en ese momento la pandemia está posiblemente en lo que podría ser su primer, este tercer repunte está en lo que podría ser un primer pico alto.
todas las estimaciones matemáticas, los modelos están hablando de que seguramente ya llegamos al punto más alto en términos de contagios. Tenemos un rezago enorme en términos de las defunciones y vamos a ver algo que va a ser muy dramático de defunciones en las próximas tal vez 6 a 8 semanas. Las estimaciones son que vamos a estar viendo días de 1,000, 1,200, 1,500 defunciones en los próximos días y así se va a sostener durante tal vez 6 a 8 semanas. Entonces, hoy, doctora, perdón, hoy reportaron 968 defunciones y 21,500 nuevos contagios el día de hoy reportados. Sí, y ayer 940 y antes 820 y así nos hemos estado yendo. La situación es esta, que la estrategia que ahorita se ha seguido para el control de la pandemia es una estrategia que comprende no hacer absolutamente nada más que vacunar. El gobierno ha completamente desistido de llevar a cabo cualquier acción que sea conducente a detener la propagación del virus. Esto nos va a llevar a una catástrofe. Lo que ahorita, el panorama en el que tenemos ahorita, y necesitamos ser muy, muy claros sobre esto. La pandemia no está ni siquiera cerca de terminarse. Ahorita tenemos un tercer repunte que podría en los próximos 2 meses y medio, 3, convertirse en un cuarto. Cada repunte ha sido peor que el previo. Este es peor que el de diciembre y enero. Por mucho que se quiera normalizar la tragedia, esa es la realidad. Ya estamos excedidos en contagios y apenas vamos para allá en las defunciones. Entonces, lo que ahorita el escenario que tenemos es que podríamos estar en un punto alto, pero las proyecciones matemáticas hay que entenderlo con claridad. No consideran cambios de comportamiento. Entonces, bajo las condiciones en las que estábamos, ahora el regreso a clases va a implicar un aumento dramático en la movilidad en todo el país. Esto podría llevar a que lo que podría haber sido el punto alto, en lugar de comenzar a descender, vuelva a repuntar. El descenso está proyectado para darse en 3 meses, pero ahorita estamos a finales de agosto. Esto quiere decir que en 3 meses, para volver a disminuir a los niveles que teníamos antes de que iniciara este repunte, que fue alrededor del 25 de mayo, estaríamos ya entrando en la temporada de invierno, de tal manera que nos deja exactamente en el escenario que tuvimos el verano pasado, con un repunte que nunca se controló y por no controlarlo bien, lo que sucedió es que nos pescó el invierno y entonces se nos fue peor. Ese es el escenario que tenemos, de un repunte que no ha terminado, que está en su peor momento en este momento y que podría seguir avanzando, empeorarse o empezar a disminuir y después otra vez subir gracias a todas estas acciones muy insensatas de elevar la movilidad sin hacer ningún cambio en la estrategia epidemiológica. Maite, por favor. Doctora, usted dice, no tuvimos que haber abandonado las aulas y pues definitivamente hay que regresar a las escuelas, pero sin, obviamente, pues más que sin, con una estrategia bien armada. Y yo le preguntaría, ¿qué le está faltando a esta confusa estrategia de gobierno que pudiera hacer la diferencia? Sobre todo porque pues el discurso siempre fue al inicio de la pandemia que los menos afectados eran los menores de edad, que no había suficiente, todavía lo repite el subsecretario López-Gatell, que no había suficiente evidencia de que se fueran a contagiar o de que incluso hubiera decesos en esas edades y tenemos ya más de 700 decesos al 15 de agosto. Y la verdad es que pues para muchos padres de familia es una encrucijada porque la salud mental de los niños se ve claramente afectada por estar pues más de 1 año y medio, quienes pueden trabajar en línea y quienes no, pues encerrados y viendo cómo salvan el año escolar, pero a la vez este temor de regresar a clases sin que esta estrategia garantice la salud de sus hijos y a su vez la salud de las familias, porque los hijos regresan de la escuela a casa. Entonces, ¿qué tendría que tener esta estrategia que quizás sí se tenga en otros países del mundo que la nuestra no tiene? Bueno, para empezar necesitaríamos tener una estrategia en donde se considerara que el punto o el objetivo central es detener la propagación de los contagios. Eso es algo de lo que hemos carecido desde el principio. Muy al principio de la pandemia, por los meses de marzo o abril, cuando nos mandaron
a la Jornada Nacional de Sana Distancia, y esto el doctor López-Gatell lo dijo con claridad. Aquí no estamos aspirando a tener una contención del virus, vamos a mitigarlo. Lo que esto significa, y es una estrategia que nunca ha sido rectificada después de 1 año y medio, es que lo que se ha hecho aquí en este país es dejar que la gente se siga contagiando y pensar que de alguna manera se pueden administrar los contagios en el tiempo con el objeto de que no se saturen los hospitales en un momento dado, ¿no? Esta estrategia, pues, es lo más penoso que puede haber, que puede existir. Uno, no resuelve el problema, desde luego, y hoy por hoy, pues, si vemos las cifras de exceso de mortalidad, nos ha costado 550,000 vidas, ¿no? Más de 550,000 vidas. Entonces, lo que debimos haber hecho, y ahorita para el regreso a clases, es decir, toda la estrategia de México ha estado basada cuando pusieron el semáforo epidemiológico. Eso es un ejemplo perfecto de todo lo que está mal con la estrategia. El semáforo epidemiológico, que ahorita no sirve para nada, lleva mucho tiempo descompuesto, es un semáforo que se está manejando. El semáforo se maneja, pues, es una manipulación política, ¿no? Si queremos dar a entender algo, entonces vamos a verde. Si queremos dar a entender otra cosa, vamos a amarillo o a naranja. Estamos en naranja cuando deberíamos estar en rojo, nos vamos a verde cuando deberíamos... Es decir, ya, es un semáforo descompuesto que ya no sirve para nada. Ahora, el semáforo pudo haber servido muy bien, no como una estrategia de control, sino como una estrategia de vigilancia. Es decir, esto nos hubiera servido mucho para que la gente supiera en mi entidad cómo está la propagación de los contagios en la comunidad. Yo estoy en una entidad, si se manejara adecuadamente, ¿no?, que está en verde. Esto quiere decir que los contagios están en niveles bajos. Esto me permite decir, bueno, si estoy dudando mandar a mis hijos a la escuela o no, si mi entidad está con los contagios relativamente bajos comunitarios, bueno, entonces yo como padre de familia puedo decir, ok, si además mi escuela tiene las medidas necesarias para controlar los contagios, me siento confiado de mandar a mis hijos, versus estoy en una entidad en donde los contagios están desmedidos y me digan lo que me digan, pues yo no me voy a mover, ¿no? Entonces, el semáforo hubiera servido muy bien nada más para tener un termómetro de qué tantos contagios o dispersión comunitaria hay del virus. Pero lo que se trató de hacer es utilizar el semáforo como una herramienta epidemiológica. Pero esa herramienta epidemiológica lo único que comprende es cuando las cosas, es decir, dejar que todo se siga dando y nada más ir mediando qué tan mal va la situación. Y cuando la situación va suficientemente mal, entonces les vamos a decir a todos, enciérrense. Queriendo decir que la única estrategia es volver a confinar a la gente. Estos confinamientos masivos reiterados no son una estrategia de salud pública. Los confinamientos masivos cuestan mucho, eso es lo más costoso que se puede hacer. Cuestan vidas, cuestan económicamente, cuestan en educación, en cultura, en simplemente psicológicamente, o sea, cuestan en todos los sentidos y no resuelven el problema. Vamos a decir, los confinamientos masivos son una estrategia, son un recurso de emergencia cuando la situación ya es tan caótica que no queda otra más que cerrar todo, o se van a morir cientos de miles de personas o decenas de miles de personas de forma inmediata, sabiendo que va a costar mucho y que no resuelve la situación, pero pues se tiene que hacer como una medida de emergencia. Ahora, aquí lo que se ha pretendido es dejar así, y el semáforo entonces nos dice cuándo tenemos que volvernos a confinar, pero no se ha optado por una estrategia que permita identificar los casos, los brotes, controlar los brotes, tener una estrategia de aislar a los casos. Simplemente hay que ver algo que es realmente muy crítico. En nuestro país hasta la fecha se hacen pruebas diagnósticas única y exclusivamente a los casos sintomáticos de COVID. La instrucción que valga la redundancia, por instrucciones del doctor López-Gatell, de nuestro subsecretario, que tienen las instituciones públicas es hacer pruebas a todos los hospitalizados con sospecha de COVID, pero a los ambulatorios, que representan más del 80% de la carga de la enfermedad, hacerle pruebas solo a los sintomáticos y de ellos solo a 1 de cada 10. La base de datos que tiene la Secretaría de Salud, la base de datos nacional, no incluye a un solo asintomático. Todos los casos tienen fecha de inicio de síntomas. Esto quiere decir, en una enfermedad en donde el 70% de la carga son pacientes asintomáticos, lo que ha hecho nuestro gobierno es ignorar
al motor que empuja la propagación de los contagios, ignorarlos. Y de ahí que no se han podido controlar. La estrategia tuvo que haber sido la que se han tenido los países del sureste asiático, en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda han sido muy exitosos en estas estrategias, que es aspirar al contagio cero. Nadie tiene contagio cero, ni vamos a tener contagio cero, pero sí se pueden mantener los contagios en niveles suficientemente bajos para nunca tenerse que confinar. Entonces, se abordan, aquí hay un brote, en esa comunidad va y se resuelve el brote, pero en general la gente sigue con las actividades humanas de forma relativamente normal. Esto es lo que se puede hacer cuando la pandemia se maneja de forma adecuada. Valeria, ¿quieres tomar la palabra? Gracias, Lorian. A ver, yo creo evidentemente que los niños necesitan regresar al colegio. Como mamá veo que esto ya está teniendo un costo enorme en términos de salud mental y, si me apuras, de salud física también, y lo veo con los cientos de niños alrededor de mis hijos. Sin embargo, creo que hay una característica importante, un tema importante, que es el que tocas, ¿no? O sea, y lo dijiste al principio de tu intervención, nunca se deberían de haber suspendido por completo las clases. México es uno de los países, si no es el que más semanas se han quedado los niños sin clases, por mucho. O sea, el cierre de las escuelas en México es de los más largos que tenemos observados hoy por hoy en el mundo. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Porque yo lo que veo es que los padres de familia, los mismos directores de las escuelas, por mucho que hemos escuchado de las características del virus específico y sabemos que es por aire y cómo se transmite y cada día vamos conociendo un poco más, pues cuando uno ve este decálogo de 9, perdón por decirlo así, pero este decálogo de 9, pues no dice nada, porque lo que dice es, pues se tiene uno que inscribir en la página de no sé dónde y luego te tienes que meter al curso de apoyo socioemocional de no sé dónde, pero al final del día no es una guía de cómo podemos regresar a las escuelas de forma más o menos segura. Sabemos perfectamente que el 100% de seguridad pues no existe, nunca ha existido ni va a existir, pero ¿qué podemos hacer para mandar a los niños a los colegios, a las escuelas de cualquier edad, siendo o sintiéndonos un poco más tranquilos nosotros, ellos y por supuesto que los maestros? Y mi pregunta va más allá del gel, más allá de poner botecitos de gel en todos los salones. Por supuesto, evitarnos los tapetes sanitizantes, que me parece una cosa solo para tropezarse, que raya como en la locura. Pero, ¿qué podemos hacer en términos sanitarios, pues para hacer un regreso a clases pues más ordenado? Sí. Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y tenemos tantas experiencias de otros países o de sitios. En Estados Unidos no todos los estados lo han hecho de la mejor manera, desde luego, ¿no? Pero algunos estados lo han hecho muy bien. Por ejemplo, en Los Ángeles, ¿no? Antes de volver hicieron pruebas masivas a la comunidad, tanto del estudiantado como a los maestros, a los administrativos. Y fíjense, esta es una anécdota muy interesante de donde hay que abrevar mucho conocimiento, porque lo que sucedió en Los Ángeles es antes de iniciar clases hicieron pruebas masivas. No sé, fueron tal vez como unas 30,000 personas, ¿no? Y después, y de ahí tuvieron 3,500 contagios, personas contagiadas antes de empezar las clases. Y entonces dijeron, no, a ver, esto sí está grave, ¿no? Ahorita sí se pueden hacer pruebas masivas realmente de forma de muy bajo costo, muy rápido, muy fácil, porque tenemos las pruebas de antígeno, que si bien no es lo más ideal, sí nos permiten hacer tamizajes masivos de forma relativamente, con buena exactitud, ¿no? Con relativamente buena exactitud. Pero vamos a decir, este caso nos dice mucho, nos dice, por haber hecho esas pruebas, por ejemplo, 3,500 personas que hubieran entrado a la escuela a contagiar y hubiera sido un contagiadero desde el primer día de clases, entonces esas personas se aislaron, no fueron a la escuela, y entonces las escuelas idearon una forma de hacerle pruebas masivas a todo el mundo una vez a la semana. Y entonces, para regresar a la escuela, ¿tú quieres volver a la escuela? Enséñame tu prueba negativa. Entonces van con pruebas negativas y esto aunado a las buenas medidas de realmente las que sí son aquí, es algo muy, muy desesperante escuchar, por ejemplo, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México decir, estamos tomando todas las medidas sanitarias. Y cuando uno lee lo que ellos consideran que son todas las medidas sanitarias, es que ni siquiera han empezado a entenderlas.
Es decir, para volver con seguridad a la escuela, para decirlo de forma muy clara, lo primero es esto. No se puede considerar el país como una entidad, como una unidad. Se tiene que ver por entidades federativas, por comunidades. Ahorita, por ejemplo, si nos dicen, pues que regresen a la escuela, por ejemplo, los niños de Guerrero, ¿no? Los niños de Campeche, es que la situación es tan grave en esos estados, en Jalisco, en Nuevo León, la situación ahorita de la pandemia es tan grave ahí, que simplemente hablar de regresar es algo criminal, ¿no? Pues raya en lo criminal, sí, sin duda, no quiero usar la palabra porque luego me pero yo la uso, con eso, doctora, pero no se preocupe. Sí, es algo completamente fuera de cualquier, es absurdo, pues, es un absurdo. Pero si hablamos de regresar a la escuela en Chihuahua, por ejemplo, bueno, pues Chihuahua ahorita tiene los contagios muy, muy bien controlados. Y entonces si me dicen que las escuelas en Chihuahua, además de que tienen los contagios comunitarios bajos, van a hacer obligatorio el uso de cubrebocas, van a dar instrucción de cómo se utilizan correctamente, hay manera de proveer esos cubrebocas en las escuelas públicas a todos para que en realidad todos los niños tengan un cubrebocas para usar todos los días, ¿no? Y a esto aunan que sí dieron la instrucción de saber que la ventilación es importante, que todo esto, digo, si yo fuera padre de familia en Chihuahua, yo diría, bueno, ok, mando ¿En la Ciudad de México se podría hacer? No, en este momento no. La Ciudad de México apenas está empezando a disminuir y es un ganchito que está bajando. Ahorita lo que eso podría pasar, el estado de Yucatán nos deja mucho aprendizaje. Yucatán fue de los primeros que empezó a repuntar. Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, fueron los primeros que empezaron con este tercer repunte. Yucatán se fue a todo lo que da, sobrepasó casi 5 veces el pico más alto que había tenido previo. Y entonces Yucatán se veía que empezaba a disminuir y otra vez siguió repuntando. Y Yucatán sigue en el punto alto y del punto alto todavía se está yendo más arriba. Este es el caso de Quintana Roo, que sigue para arriba. El único que sí ha disminuido es Baja California Sur, que en realidad está ya muy bajo. Pero vamos a decir, necesitamos ver qué pasa con el Estado de México y con la Ciudad de México, en donde apenas se observa que parece que empiezan a dar la vuelta. Ojalá que así sea, ojalá que empiece a disminuir. Pero si en este momento le echamos más leña al fuego, lo que esa curvita de bajada va a hacer es lo que ha hecho en Yucatán, quedarse ahí tambaleando y empezar a subir otra vez en cualquier momento. Entonces, primero hay que ver al país por separado y saber en dónde sí y en dónde no. Y en donde sí, entonces hay que saber, lo indispensable para volver a clases con seguridad es, 1, tener los contagios comunitarios en un punto relativamente bajo. En nuestro país este es un concepto como muy sui generis porque nuestras estadísticas son tan malas que, vamos a decir, a nivel mundial el consenso es la positividad tiene que estar del 5% para abajo. En nuestro país se hacen tan pocas pruebas que siempre tenemos muy sobreestimada la positividad. Es decir, nunca hemos estado por debajo del 15% de positividad. Ahorita estamos arriba del 40% de positividad a nivel nacional, ¿no? Hay estados que tienen arriba del 65% de positividad. Entonces, bueno, sí está muy sobreestimada, no podemos usar esa variable porque hacemos pocas pruebas y entonces está sobreestimada. Y no, o sea, lo único que tenemos son los datos de la Secretaría de Salud y con ellos, por deficientes que sean y todos nos podemos basar en ver qué estados tienen una situación de contagios un poco más controlada. Esa es la primera situación. Para regresar se necesita estar en un estado en donde no se esté activamente, la dispersión comunitaria no esté tan activa como está en este momento. Otra vez, desde luego, las condiciones particulares de cada escuela. Y sí preocupa mucho porque aquí, Valeria, tu pregunta de repente a mí, hay algo que molesta mucho. Quienes van a pagar el plato por todo esto son todos los que van a las escuelas públicas. Ellos son quienes van a pagar el plato. Es decir, si en las escuelas privadas, si yo digo, necesitamos monitores de CO2 en todas las aulas, se ponen. Necesitamos purificadores CEPA en todas las aulas, oficinas, bibliotecas, gimnasios, se ponen. Pero en las escuelas públicas no podemos ni siquiera garantizar que los niños tengan un cubrebocas todos los días. Oye, que tengan agua. Sí. No hay escuelas que no tienen agua corriente. Claro. Sí.
Y, por ejemplo, son temas de los que no se hablan, es decir, cuando dicen, no hay problema, todos los niños van a tener gel antibacterial, o sea, no sirve de nada. Bueno, que tengan gel antibacterial es la menor de nuestras preocupaciones. Yo sí quisiera saber que hay algún programa o hay los fondos y se está destinando un dinero o un recurso a garantizar que todos esos niños van a tener su KN95 a la entrada de la escuela todos los días, porque son cubrebocas que no se pueden lavar, que no son reciclables, es decir, hay toda una problemática detrás de esto que sí requiere alguna inversión, ¿no? O sea, sí requiere que se ponga algún dinero para garantizar la seguridad de los niños. Y en las escuelas públicas creo que aquí es donde vamos a tener el problema más grave. Juan Pablo, te veo muy ansioso, adelante. No, estoy escuchando con muchísima atención. Son de estos temas que son muy complicados, la verdad. Cuando estamos hablando de vidas, como periodistas, es muy complicado abordar estos temas porque estamos hablando de vidas, ¿no? Ya lo decía la doctora al principio, y nada más, que no es el momento, ¿no? Yo no sé qué decirle a los padres y a las madres. Nada más doy algunos datos, retomo algunos datos que son, como dice la doctora, pues lo que contamos, ¿no? Los juntó el doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, Arturo Erdely, no sé si estoy diciendo bien su apellido. Sí, Erdely. Ok, entonces, son hace 2 semanas. Porque primero el debate empezó con que, y todavía sigue, todavía está el anuncio ahí del gobierno federal, de que la pandemia no afecta a los menores, ¿no? No lo han bajado ese anuncio, o al menos hasta que yo revisé, ese anuncio que tenían en la cuenta del gobierno federal que decía la pandemia no afecta a los niños, no lo habían bajado hasta la última vez que revisé, que fue ayer, si bien recuerdo. Entonces, 138,000 bebés, niños y adolescentes se han infectado, han sido positivos de SARS-CoV-2 desde que empezó esto. Son 138,000 niños. Entonces, no, ese rollo de alegar que en comparación con el total de infectados son muy pocos, pues sí, dile a esos 138,000 papás que son muy pocos, ¿no? 7,000 han requerido hospitalización y ha habido 725 defunciones. Es criminal decir que 725 defunciones son muy pocas defunciones. A partir de eso, ¿no, doctora? Entonces, sí, por grupos de edad. Si me permite nada más hacer una acotación, la cifra al día de ayer eran 854 defunciones en menores de edad. Bueno, pues ahí ayer está. Se actualizó el exceso de mortalidad. En la base de datos del RENAPO y la base de datos nacional del registro civil, se tienen 2,080 actas de defunción de menores de 20 años, ¿sí? Que dicen COVID, SARS-CoV-2, sospecha de COVID, etcétera. Es decir, hay 2,080 registradas con actas de defunción de menores de 20 años. Bueno, perdón. Pues ahí tenemos. Entonces, termino los datos. Por grupos de edad, durante la actual tercera ola de contagios, los menores de 6 años han cuadriplicado su peor momento de la segunda ola. Cuadriplicado. Y eso que no estamos incluyendo los datos que acaba de decir la doctora, la actualización, ¿no? Los adolescentes, los niños de 6 a 11 años han triplicado el peor momento de la segunda ola. Y los adolescentes de 12 a 17 han duplicado su peor momento de la segunda ola. Esos son los datos duros. Entonces no podemos ya ahí de verdad, no se puede seguir en ese debate que si se contagian o no se contagian, porque van para arriba. Entonces, como no están vacunados y no los quieren vacunar y tiene que haber amparos para que en algunos casos los vacunen, esto es lo primero. Entonces, retomo lo que dije al principio, David. Estos son de los temas más difíciles como periodistas, de verdad, porque son vidas. ¿Qué le digo yo a los padres como periodista? Cada palabra que diga yo puede tener un eco. ¿Qué les digo? Que vayan a la escuela, y si se contagian, y si los hospitalizan, y si se ponen graves o se mueren. O sea, es dificilísimo lo que va a pasar a partir de lunes. Es complicadísimo. ¿Cómo les voy a decir yo que vayan? ¿Con qué certeza si sabemos que
las escuelas, muchísimas escuelas no tienen agua, como acaba de decir Valerio. Creo que de jabón ni hablemos, ¿no? O sea, de jabón ni hablemos. No tienen agua corriente. Tuvieron como 18 meses, se los voy a dejar en un año, ¿eh? Tuvieron un año. Es más, se los voy a dejar en 8 meses. Tuvieron un año para preparar el regreso a clases. 8 meses para preparar el regreso a clases. Entonces, es dificilísimo decirle a los padres, a las madres, pues está bien, órale, vengan, vamos todos a la escuela. Y como decía muy bien la doctora, no es lo mismo lo que pasa en Ciudad de México a otros estados que todavía están peor que Ciudad de México, ¿no? Pues, y luego, por otra parte, también hay que mencionarlo, sí lo menciono, porque también hay gente que ya está saturada, que necesita, como decía la doctora, regresar a clases, que ya es insostenible. Ayer hablaba con un joven, David, y me decía que ya regresó a clases. Me decía, estaba exultante. Ya se sentía atrapado, se sentía moribundo, había perdido a su novia, a sus amigos, a todo. Un adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué le dices a ese niño también por el otro lado? No vayas a clases, no, regresa cuando ya dieron ese paso. ¿Pero por qué dieron ese paso? Porque también, como decían ustedes, se planeó bien en esas escuelas privadas, se planeó muy bien, muy bien se planeó. Es que yo creo, Juan Pablo, que meternos en ese debate, o sea, nuestro papel es informar lo que estamos haciendo ahora, estamos tratando de entender si es el momento adecuado o no, si las medidas que se están tomando son las adecuadas, si el gasto que se está ejerciendo es el adecuado. Creo que ese es nuestro papel, y creo que también es el momento también de que los chicos regresen a la escuela. Lo hemos platicado aquí, se va a perder una generación entera por casi un año y medio de... Pues sí, David, pero también se podían esperar 6 meses, ¿no? Perdón, o sea, y el debate... Ajá, se podían esperar también, 6 veces, David. Y el debate que se está dando también es si están abiertos los restaurantes, si están abiertos los bares, si están abiertos los conciertos, ¿por qué las escuelas no están abiertas? Creo también que también es cierto, o sea, es que además se ha polarizado el debate, Juan Pablo. Pero no sé, dejémosle cierro, nada más déjenme cerrar, por favor, Maite. Por favor, Juan Pablo, danos espacio. Sí. No, bueno, ya había pasado media hora, ¿no? Y yo no había dicho nada. Apenas van 4 minutos. Cierra. Entonces, a ver, es cierto, David, porque es muy importante lo que estás diciendo. ¿Cuánta gente también en las playas saturadas, ¿no? ¿Cuánta gente en los centros comerciales aquí, en lugares cerrados, ¿no? En los cines. Y a dónde van los niños. A dónde van los niños, a eso me refiero. Entonces, también hay una parte ahí de un poco de quizá irresponsabilidad. No quiero otra vez volver a lo de la irresponsabilidad de la sociedad, porque luego aquí me tupen. Pero también es cierto, hay eso. Ahora, el último planteamiento que hago es, si sabemos que muchísimas escuelas públicas no tienen agua, no tienen condiciones, no tienen esos elementos que decía la doctora, y no los tendrán, entonces, ¿qué les costaba? ¿Por qué esa obsesión de que llueve, truene o relampaguee regresar a clases? ¿Por qué? No se podían esperar a que hubiera un porcentaje muchísimo más alto de gente vacunada, digamos, en enero. ¿Qué les costaba? Doctora, ya el daño ya está. En los estados donde hay un 65% de positividad, ¿qué es lo que tendrían que hacer esos estados? No, o sea, esos estados tendrían que disminuir la movilidad, hay muy poco que se puede hacer. Ahí sí. Sí, o sea, para disminuir a un punto de esa gravedad, cualquier estrategia tiene que incluir una disminución en la movilidad. No necesariamente otra vez un confinamiento masivo, pero sí disminución en la movilidad. No hay manera de hacerlo si la gente se sigue movilizando de la misma forma. ¿Y esos estados son Jalisco, son Nuevo León, Campeche? Quintana Roo también, ¿no? Quintana Roo, Sonora, Tabasco, híjole. Sí, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Colima, Jalisco, Nuevo León, sí, Campeche. Los únicos estados que están más o menos en condiciones son Aguascalientes, Baja California y Chihuahua. Baja California Sur parece que próximamente va a llegar ya a un descenso ya considerable, ¿no? Pero en realidad los únicos estados, es que hay que decirlo con mucha claridad. A ver, 24 de los 32 estados de la República, el 75% del país está ahorita en repunte, es decir, están aumentando.
no han llegado ni siquiera al punto alto, siguen repuntando. Hay 8 estados de los 32, el 25% de los estados de la República que van ya a la baja. O sea, son los únicos que van a la baja, y en esos la mayoría tienen todavía repuntes en las defunciones. Entonces, pues hay que considerar todo eso para saber en qué momento pues ya está esto como más estable para poder volver. Antes de darle la palabra a Maite, doctora, a mí sí me gustaría hacer un planteamiento sobre este debate tan polarizado que se ha dado, estas acusaciones del presidente de que los conservadores, que hay medios que no quieren que se regrese a clases, y esta insistencia de él de que sí, que ya repitió la frase Juan Pablo, llueva, truene o relampaguee. ¿De qué nos sirve como sociedad este debate en lugar de estar viendo medidas que sí sirvan para contener el virus y regresar a clase de manera más segura? Bueno, creo que ahí en esa pregunta, una de las tragedias más grandes que ha ocurrido durante toda la pandemia es que la comunicación oficial ha tenido siempre la intención de manipular la opinión pública y de hacer lucir a quienes están tomando las decisiones, y no necesariamente de informar correctamente a la población. Es decir, cuando el presidente se le hizo ridículo y quiso ser completamente diferente que Felipe Calderón, y le hizo burla de que cuando la influenza, qué ridículo con su cubrebocas. El día que el presidente dijo eso, todos se cuadraron y dijeron, el cubrebocas aquí no lo vamos a recomendar. Y López-Gatell pasó un año completo, un médico, pasó un año completo negando la utilidad de una de las herramientas más antiguas de control de infecciones, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado, cuando se han pasado desde el principio de la pandemia diciendo, nada más que pase la Semana Santa, nada más que pase mayo, nada más que el verano, que la Navidad, que el Día de las Madres, es decir, han estado siempre queriendo poner las elecciones. Claro, nada más que pasen las elecciones o la consulta esta popular o qué sé yo, ¿no? El discurso siempre ha tenido que ver con controlar la imagen de quienes toman decisiones, no con informar correctamente a la población. Entonces, ahorita cuando a la población se le dice, no hay riesgo de que los niños se contagien, este discurso va completamente en contra de todas las evidencias científicas que existen en este momento publicadas. Es decir, se está hablando de lo que creíamos en el primer año de la pandemia. Hay que entender algo, ahorita estamos a partir del mes de tal vez finales de enero, hay un parteaguas en donde tuvimos una primera parte de la pandemia y estamos en una segunda parte. Tenemos un microorganismo notablemente diferente al que nos infectaba durante todo el primer año o año 2 meses de la pandemia. Ahorita el virus que nos está infectando es más infeccioso de lo que fue la viruela, es más infeccioso que la varicela. Es decir, ese virus que una persona contagiada era capaz de contagiar en promedio a 2 más, el virus que hoy nos está afectando, una persona contagiada contagia a 8 personas más. Estamos hablando de un virus muy diferente y, entre otras cosas, porque tiene esta capacidad muy alta de transmisibilidad y de contagiosidad. Lo que hace este virus es provocar cargas virales muy altas en las personas que se infectan. De ahí que está provocando problemas en una población que antes vimos como un poquito protegida, ¿no? Los menores de edad. Ellos sí, pero no les pasa nada, ¿no? Hoy esto ya no es cierto. Hay que ver el discurso, por ejemplo, el gobernador de Dallas estaba diciendo, discúlpenme, a ver cómo van a hacer, ¿no? Porque aquí en Dallas no hay una cama de terapia intensiva pediátrica disponible. Es decir, tienen saturadas las unidades de terapia intensiva en Estados Unidos, en los estados de Florida, en Luisiana, en Georgia, en Texas. Esto es algo que nunca vimos antes en la pandemia. En Escocia, hoy en la mañana sale un artículo de la BBC en donde los escoceses están diciendo, tienen el peor repunte de contagios que han tenido durante toda la pandemia, están registrando 5,021 casos, para nosotros eso es juego de niños, ¿no? Pero 5,021 casos nuevos en un solo día, y esto lo están relacionando directamente con el regreso a clases. Entonces, sí, algo está ocurriendo, que ahora este virus infecta más a niños, y cuando nuestras autoridades lo niegan, esto es muy contraproducente al esfuerzo de tratar de disminuir la pérdida de vidas en este periodo. Maite, por favor. Yo creo que aprovechando este espacio que es para informar y teniendo a la doctora
me gustaría hablar de dos temas. Uno, de las secuelas que deja el COVID, porque tendemos a pensar que, bueno, obviamente la mortandad es lo que más nos atemoriza, y como padres de familia, cuando vamos a llevar de regreso a los y las niñas a la escuela, pues lo que pensamos obviamente es en el miedo a la muerte, pero pocos padres y madres de familia se ponen a pensar en las secuelas, ¿no? Cardíacas, entiendo que neurológicas, y no solo pulmonares, o bueno, las clásicas de pérdida del olfato o del gusto, pero creo que las fuertes son estas de las que se habla poquísimo y que pues muchos de los contagiados tienen que sobrepasar después de meses, ¿no? Y que no necesariamente se superan. Creo que son de las cosas que tenemos que saber, y le preguntaría en un inicio eso, ¿cuáles son las secuelas? Y una segunda pregunta que va vinculada al magisterio, porque también tenemos que pensar en los adultos que están en las escuelas, sobre todo en las públicas, supervisores, directores, personal de intendencia, que pues fue de los primeros quizá privilegiados en ser vacunados, pero con la vacuna CanSino, cuando el gobierno dijo que con una sola dosis era suficiente, y que pues ha demostrado tener menos eficacia, y por lo tanto, pues el nivel de contagio con quienes han sido vacunados con CanSino es mayor que quienes fueron vacunados con otro tipo de vacunas, ¿no? Esta combinación entre desconocer las secuelas y tener a los adultos no necesariamente bien protegidos, ¿qué resultado nos puede traer, doctora? Bueno, lo de las secuelas, se le conoce actualmente como COVID largo, ¿no? O long COVID, que le llaman en inglés. El COVID largo es realmente mucho más frecuente de lo que pensamos que era al principio. Inicialmente, al inicio de la pandemia, se creía que en realidad el COVID largo era propio de la gente que había tenido COVID muy grave, muy severo, y que esas eran las personas que quedaban con algún tipo de secuelas. Ahorita, a medida de que el tiempo ha ido pasando, nos hemos dado cuenta de la frecuencia con la que la gente que padece COVID, incluso leve, ahorita se tiene registrado, documentado, niños, una gran cantidad de niños con secuelas de COVID, habiendo padecido COVID de forma leve y moderada. Ni siquiera es gente que estuvo hospitalizada. La razón es esta, porque hemos pensado en COVID siempre como una enfermedad respiratoria. Esto es un problema grave. Desde el principio se le trató de comparar mucho con la influenza, y esto es muy parecido a la influenza. COVID-19 no tiene nada de similar a la influenza, más allá de su vía de transmisión, quizá, ¿no? Que es la principal, es respiratoria. Pero COVID-19 no es solo una enfermedad respiratoria, es un síndrome que ahorita se conoce como un síndrome microvascular tromboinflamatorio. Suena muy rimbombante, pero desmenuzándolo es muy sencillo de entender. Microvascular significa que afecta a los pequeños vasos sanguíneos, Entonces, que es tromboinflamatorio, que produce reacciones inflamatorias sistémicas, sistémicas, que llevan a la formación de pequeños trombos. Entonces, la gente que tiene COVID-19 suele tener, en autopsias que se han hecho de gente que muere de COVID, con mucha frecuencia se observan microembolias, como una diseminación grande de microembolias cerebrales, que hay gente que tiene secuelas después de muchos meses, sigue teniendo esta situación como de confusión, o de que se le va, o de falta de memoria, o desorientación, cansancio crónico. Esto, desde luego, aunado a, claro, los problemas respiratorios, de insuficiencias respiratorias, una serie de cosas, pero de hecho hay gente que tiene secuelas muy graves, incluso neurológicas motoras, de gente que ha quedado con secuelas de no poder caminar y tener que rehabilitarse, con secuelas que afectan al corazón, al hígado, a los riñones, al páncreas, etcétera. Y esto tiene que ver con que una persona con COVID, en la enfermedad de COVID, se da muy frecuentemente esto que se conoce como hipoxia feliz, es decir, hipoxia silenciosa. La gente tiene bajas de oxígeno sin tener síntomas muy evidentes de problemas de dificultad respiratoria. Entonces pasan periodos muy largos de tiempo con la oxigenación muy baja, y esto lleva a daños orgánicos que después se observan en las secuelas. Lo de las secuelas de COVID o el COVID largo, que se da tanto en niños como en jóvenes y en adultos, incluso habiendo tenido COVID de forma leve o moderada, esta va a ser, junto con todas las afecciones emocionales, psicológicas, esta es la segunda ola de la pandemia que se nos viene después. Este es un problema, va a ser un problema social, económico,
sanitario de grandes proporciones, porque hay que entender que hay gente que tiene secuelas de COVID que van desde luego desde molestas hasta debilitantes e incapacitantes, y estas pueden ir durante meses o quizá durante toda la vida. Entonces, esto es un punto bien interesante a considerar, porque decir, bueno, no hay problema, no se van a morir, ¿y cuántos de esos niños van a quedar con secuelas después de padecer COVID? Es decir, no es solamente, bueno, si no se murió ya no pasó nada, no. Y tampoco no es, pues dejemos que la gente se infecte porque total, muy poquitos se van a morir ahora, ¿no? Ese raciocinio que tuvo el doctor López-Gatell en una de las conferencias que dijo, no, ahora vacunamos a mucha gente. En este repunte lo que vamos a tener son muchos contagios, pero muy pocas muertes. Bueno, el señor no se ha dado cuenta que dejar al virus propagarse de forma rampante está provocando que el virus evolucione. Ahora tenemos un virus mucho más nocivo. Y si no nos andamos con cuidado, lo que ahorita se está gestando en sitios como México, en donde se ha dejado que el virus se propague sin control, es que se geste una variante que finalmente vuelva inservibles a las vacunas que tenemos actualmente. Y entonces vamos a estar en un problema realmente muy grave. Esa variante ya se dio, que era la beta, la que hubo en Sudáfrica. Afortunadamente no tenía la capacidad de transmisión que tiene Delta. La variante Delta se transmite mucho, pero evade muy poco la inmunidad. La evade tantito, pero no tanto. Pero ya tuvimos esa que sí evadía mucho. Si esa se nos conjunta con una que se transmita tanto o más que Delta, nos va a llevar el tren. Es decir, sí, la verdad es que estamos en una situación muy crítica, que tenemos que tener una conciencia de que esto no se va a acabar pronto y que todas las medidas preventivas, esta se tiene que volver como una forma de vida. Hasta que no podamos ver a COVID-19 como vemos hoy a la poliomielitis, ¿no? Es decir, sabemos que hay polio, sabemos que nos mata, que es grave, que es terrible, pero no andamos por la vida preocupados de no nos vaya a dar polio. Un día COVID-19 va a ser así, un día va a ser así, y hasta que ese día no llegue, mientras tanto, tenemos que cambiar nuestros hábitos para disminuir los contagios. Esto Valeria. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, primero Valeria, porque usted ya se adelantó, don Héctor. Okay. No, adelante, Héctor, no hay problema, adelante. Gracias, Valeria. No, es que estaba viendo pues la acumulación de datos que nos ha entregado la doctora en muy distintos órdenes, 500,000 muertos, una estrategia errática, vamos camino a un tercer pico más letal, privilegiar lo político sobre la ciencia, centrar todo en la imagen de los dirigentes o del dirigente, para manejar todo esto, estados del país completos sumergidos de nuevo en olas de contagios, etcétera. Y todo esto pues me lleva a pensar que usted, doctora, ha estado siguiendo desde muy pronto, desde los primeros meses, toda la información que ha estado surgiendo sobre esta epidemia y sobre el manejo, la forma de comunicación que eligió el gobierno de México. ¿Cómo cree usted, a la vista de todo lo que ha recabado, de lo que ha visto, del libro que ya escribió, que fue un escándalo que le ocasionó persecuciones, ataques y un éxito editorial, además, cómo ve usted que va a quedar este gobierno frente a esta pandemia? Pues yo espero, me preocupa mucho, honestamente me preocupa mucho la indiferencia que se siente en la población de lo que está pasando, me preocupa tremendamente. Es decir, miren, un dato que, esto es escalofriante realmente. En este repunte se ha hablado, ¿no?, de que es menos grave que los anteriores, y si lo notan, esa es la percepción que la gente tiene, que ahorita ha sido menos grave. Han abierto todo y la gente anda en la calle y andamos como si nada y entonces se normaliza. Ayer dijeron 940 muertos, hoy 900 y otros tantos, así, y de repente ya parece que no importa, es decir, que ya normalizamos esta situación. Hay que tener mucho cuidado con esto. Este repunte inició el 25 de mayo, quítenle o pónganle un día aquí y allá, pero más o menos alrededor del 25 de mayo empezó este tercer repunte. Al día de ayer, ¿no?, se habían muerto 31,566 personas en este repunte. Si empezó el 25 de mayo y hoy es 25 de agosto, estamos hablando de 3 meses.
En 3 meses, en cifras oficiales, se murió ya más de la mitad de lo que el subsecretario había considerado que iba a ser el escenario más catastrófico de toda la pandemia. ¿Sí? Entonces, hay que entender algo, este repunte no es menor que otros, no es que se haya muerto menos gente, es que lo hemos normalizado. Y ahorita esta es la peor situación es esta. Al principio de la pandemia, muchísimas de las muertes no se pudieron haber prevenido, incluso haber hecho muchas cosas. Entendíamos poco al virus, entendíamos poco a la enfermedad, entendíamos poco cómo manejarla, tanto en atención temprana como en atención hospitalaria. Se entendía poco de la transmisión y de qué herramientas teníamos para prevenir el contagio. Hoy, lo digo con claridad, es un consenso científico que hoy el 90% de las muertes por COVID-19 son prevenibles. Entonces, cuando en nuestro país hoy se registran casi 1,000 muertes, quiere decir que 900 de ellas son muertes innecesarias y se dan por un mal manejo de la situación. Teniendo vacunas, conociendo la vía de transmisión, las herramientas para prevenirlo, y un mucho mejor entendimiento de cómo podemos manejar la enfermedad médicamente, más del 90% son muertes prevenibles. Pero ahora lo que hacemos es más imperdonable cada muerte, y en lugar de verlo así, lo normalizamos. Entonces, ¿qué pienso? Lo que pienso es que estoy me preocupa mucho que al final de cuentas, toda esta situación, digo, yo empecé a alzar la voz nada más, pues porque esta es mi profesión, ¿no? O sea, me dedico a la academia, a la ciencia, soy microbióloga, yo empecé a seguir la pandemia y cuando vi que esto iba a ser así tan catastrófico, tuve como una epifanía y yo empecé a alzar la voz pensando, a lo mejor es que no saben qué es lo que se tiene que hacer, y si uno les dice que a lo mejor ellos lo van a hacer, ¿no? A lo mejor le hacen caso. Sí, y hay otras voces que secunden y que vayan, no, pero darse cuenta que es una cuestión puramente política lo que se está manejando. Y la gente que a mí me ataca, no me atacan porque me digan, usted mintió, el dato no fue correcto, lo que dice no es adecuado. No, es porque no le vaya a pegar a mi político de predilecto, ¿no? O sea, y esa gente, nunca ha habido una persona que me ataque y que diga, que me debata el punto, sino, esta gente no le importa que la gente se esté muriendo. Lo que les importa es que los políticos sigan en su posición. Entonces, ¿qué pienso yo que debería de ser? Yo pienso que el gobierno actual tiene que ser recordado por esto y solo por esto. Porque dejaron morir a más de 500,000 de personas teniendo la forma de prevenirlo, ¿sí? Y entonces creo que deberían ser recordados por esto y solo por esto. Todos ellos y todos los que les hicieron, no sé, en estos días me dio por releer a Hannah Arendt, ¿no? Y me me releo el super libro de los juicios de Eichmann, ¿no? No los de Nuremberg, sino el juicio que se hizo en Israel de Adolf Eichmann. Y y es exactamente eso. O sea, la entendí ahora, a mi edad, de una forma mucho mejor. Cómo vio a este monstruo sentado ahí, este monstruo decía, pues es que a mí me dieron instrucciones, ¿yo qué iba a hacer? O sea, yo no hice nada, yo no maté a nadie. A mí me dijeron, usted solucione cómo llevamos en trenes y matamos a toda esta gente de ida y vuelta. Pues yo tuve que solucionar la logística, la solucioné. Y ella se sentó y dijo, esa es la banalidad del mal. Ese no era un monstruo, era un personaje chiquititito que fue capaz de hacer eso. Todos los achichincles de López-Gatell, perdón, a lo mejor ya me estoy saliendo de contexto, pero que se sentaron todas las noches nada más a decir, hoy se murieron tantos, y otros tantos, y otros tantos, y vamos a ver cómo se da la semana que entra. Esa es la frase de José Luis Salomía toda la semana. Vamos a ver cómo se comporta la semana que entra. No era ver cómo se comportaba la semana que entra, era ver qué iban a hacer estas personas para que se comportara como uno quería que se comportara la curva, ¿no? O sea, no simplemente reportarla. En fin, lo que creo es que sí, ojalá y un día lo veamos así y alguien pueda, como Hannah Arendt, escribirlo tan bellamente de cómo los vio ahí en un juicio. Lástima, en nuestro país no creo que eso lo vayamos a ver nunca, porque en la rendición de cuentas creo que es el departamento donde nos va peor, ¿no? Para ir cerrando y ser más breves, una pregunta cada uno de nosotros.
Valeria. Una pregunta muy rápida. Yo creo que tengo la impresión de que en esta pandemia y quizás en otras cosas, la estrategia, muy entre comillas, del gobierno ha sido sálvese quien pueda, ¿no? Ahí háganle como puedan. Y va a empezar el ciclo escolar con lo mismo, con una estrategia de sálvese quien pueda. ¿Qué podemos hacer nosotros en este programa con la poca o mucha injerencia que tenemos para decirle a todas las mamás, a todos los papás que van a mandar a sus hijos, hijas al colegio, para que lo hagan de una forma un poco, quizás solo un poco más segura, más allá del cubrebocas y del gel? ¿Qué le tenemos que decir a los niños que tienen que tener muy claro para cuando lleguen a las escuelas el siguiente 30 de agosto? Una receta sencilla y muy económica, es una cuestión simplemente de costumbres. Ok, los niños tienen que portar la receta para volver a la escuela bien, de forma segura, y ya está muy demostrado en muchas partes que lo han hecho bien. Ya dije los primeros puntos, los contagios comunitarios bajos, esa es una. Las condiciones dentro de la escuela, y esto, condiciones dentro de la escuela significa que todos los espacios cerrados necesitan tener una ventilación adecuada. Aquellos espacios que no puedan tener una ventilación adecuada, se puede ayudar con ventiladores. Vamos a decir, si no se tienen dos ventanas para hacer ventilación cruzada, se puede tener una sola ventana y un ventilador, vamos a decir, de pedestal, ¿no? De estos de pie, que vaya hacia la ventana y que promueva la circulación de aire dentro del aula. Esto. A ver, ¿qué más? Los sitios que no se puedan ventilar adecuadamente, hay que utilizar purificadores de aire tipo EPA o MERV 13, que esto nos permite reducir el riesgo de contagio dentro de esos espacios. Se puede vigilar la calidad del aire con monitores de CO2, esto es muy efectivo. Se tiene que vigilar el tiempo de permanencia en los espacios cerrados. Esto se le puede decir claramente a los niños. En la medida de lo posible hay que tener esa clase y salirse, y dejar que esa aula se ventile y entonces volver a entrar, ¿sí? Limitar el tiempo. El cubrebocas tiene que estar puesto todo el tiempo, y aquellas actividades que requieran removerse el cubrebocas, como beber agua, como comer, tienen que hacerse al aire libre y distanciado de los demás. Entonces, esto de comer dentro del salón, no, hay que comer al aire libre, porque es un momento donde el cubrebocas, la ventilación, la distancia, el tiempo de permanencia en los espacios, esta es la fórmula, realmente esa es la fórmula. Vacunarse desde luego cuando las vacunas estén disponibles lo más pronto posible, y eso es todo. Es la forma de regresar con seguridad. ¿Qué necesitamos? De los cubrebocas, nada más un punto. Los cubrebocas tienen que estar muy bien ajustados al rostro. Se pueden usar cubrebocas de muchos tipos, pero de preferencia los de alta eficiencia, si se puede. Y si no, un cubrebocas quirúrgico y uno de tela tricapa encima está muy bien, mientras estos estén bien ajustados al rostro. Todo lo que sea conducente a detener la transmisión por aire, esto es lo que necesitamos hacer. Juan Pablo. Bueno, voy a ser muy breve porque ya vi que ya nos pasamos de la hora. Tuve la fortuna, el privilegio de estar los últimos 6 meses hablando con especialistas sobre el long COVID, sobre las secuelas. Entonces, afortunadamente, según ellos, en realidad los afectados hasta antes de la tercera ola, claro, son los menos, ¿no? Afortunadamente, en términos del volumen, pero es algo que realmente, como dice la doctora, no se ha ocupado. Digamos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, nadie se ha ocupado realmente de eso. No hay una política pública para atender a esta gente. Las instituciones, al menos las que yo visité, hacen sus esfuerzos. No lo voy a personalizar, pero sí hay instituciones que hacen sus esfuerzos, pero se rebasan, ¿no? ¿Para qué? Para rehabilitar a esta gente. Y yo simplemente cierro con lo que señalaba, ¿no? Que a mí me parece que cada palabra, cada decisión del gobierno, de los gobiernos estatales, de los médicos, de nosotros, de los académicos, en situaciones como estas, como cuando de pronto hablamos de la inseguridad, pueden costar vidas o secuelas como las que estaba citando la doctora. Y a mí me parece que es tristísimo que en este país todo ya es binario, todo está, digamos, infectado, y que somos incapaces como sociedad, como país, de llegar a acuerdos fundamentales, a políticas de Estado, en una situación en la que cuesta tantas vidas, ¿no? Cuando la política, vuelvo a repetir, la política mata a la ciencia,
todo va a salir muy mal. Doctora. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo, sí. Creo que eso, pues sí, definitivamente, ese ha sido el problema grave. Me fui por la tangente contestando la pregunta de Héctor, pero la realidad es que lo que se ha hecho aquí es el problema fundamental que se ha tenido durante la pandemia es que la pandemia ha estado a cargo de políticos, perdón lo que voy a decir, de políticos ignorantes del tema y no de académicos, científicos y médicos que pudieran solucionarlo bien. Entonces se toman decisiones arbitrarias y se improvisa. Todo lo que se ha hecho desde el inicio de la pandemia ha sido una suerte de improvisaciones. Se ha improvisado desde el inicio. ¿Qué íbamos a hacer con esto, con lo otro? Cuando se nos dijo todo está preparado y de repente nos dimos cuenta que, bueno, no habían pensado ni en la situación de que se necesitaban hacer pruebas diagnósticas, ¿verdad? Y cómo eso se iba a solucionar. Este ha sido el problema, pero creo que ahorita lo básico es que todos los temas están completamente politizados. Hemos dejado de tener interés en la salud y en la vida de nuestra población por irnos todo el tiempo con un tema político. Entonces, creo que eso es lo básico. Ahorita el regreso a clases es esto. Estamos en esta discusión. Si estuvieran a cargo académicos y científicos de tomar esta decisión, no habría uno que ahorita dijera vamos a volver a la escuela en México, dadas las condiciones que se tienen del repunte actual. Entonces, pero son políticos los que deciden y eso es lo que nos tiene en este problema, es lo que pienso. Maite. Muy breve nada más, doctora, porque ya nos dio algunos puntos que creo que valdrá la pena replicar en redes sociales sobre cuándo y cómo sí hay que volver a clases. Pero veo el documento que la SEP hizo público y que distribuyó entre los maestros y hay un escenario en donde si hay un caso de sospecha de COVID, ¿qué tiene que hacer el maestro y qué tienen que hacer pues los compañeros de aquel contagiado? Y me llama muchísimo la atención que dicen que dado que el personal docente de los grupos ya está vacunado, no tiene más que revisar si él tiene síntomas durante los próximos 15 días, pero no le obligan a aislarse. Y obviamente no obligan a que el resto del grupo haga algo al respecto. ¿Usted qué sugeriría si hoy enviamos a las aulas a nuestros hijos y en alguno de sus salones de clases 1 o 2 niños resultan contagiados? A ver, la estrategia que dijo López-Gatell desde el principio de la pandemia, que era, es mejor una estrategia, si un niño en una escuela se enferma, cerrar la escuela en ese momento es muy ineficaz, es muy ineficiente. Hay que dejar que se infecten 10. Con 10 es mejor la estrategia que podemos hacer, pero si dejamos que se infecten 100, es todavía mejor. Dijo, podemos dejar hasta 400 y sería ideal. Claro, de ahí pues ya nos podemos pasar, ¿no? Mientras no sean sus hijos, ¿no, doctora? Mientras no sean los suyos, tal vez. No, en esta enfermedad el punto es detener la propagación del virus, detener la transmisión de la enfermedad. Una persona que sospecha tener COVID tiene que aislarse hasta que no demuestre lo contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Para cortar las cadenas de transmisión. Si sospecha uno estar contagiado, hay que tomar las medidas que son básicas, hacerse una prueba para confirmar, aislarse en lo que tiene la confirmación, ¿verdad? Y si la confirmación es positiva, hay que avisarle a toda la gente con la que tuvimos contacto para que darles a ellos la misma oportunidad de poder hacer lo mismo, no contagiar a otros, hacerse una prueba, avisar a sus contactos, etcétera. En una escuela la situación... A ver, un contagiado no llevaría a cerrar a toda la escuela, pero si en la escuela se tiene una vigilancia adecuada, y esta vigilancia, Valeria, en la pregunta que le contesté, me faltó un punto, que es la vigilancia de los brotes dentro de la escuela. Y estos tamizajes tienen que hacerse mediante pruebas diagnósticas. Entonces, se tiene que hacer estos tamizajes. Si bien no todas las escuelas tienen la posibilidad de hacerle pruebas a toda la comunidad de la escuela una vez a la semana, sí hay estrategias muy claras en donde se puede tomar muestras aleatorias dentro de la escuela para saber
cómo anda la positividad. Se hacen tamizajes y esto no es inventar el hilo negro, es decir, se tienen estas estrategias disponibles y se pueden simplemente implementar. Entonces, si se tiene, cualquier contagiado tiene que dejar la escuela, punto, y aislarse. Y ese contagiado dentro de la escuela se tiene que hacer un rastreo de contactos. Es decir, saber ese alumno se sentaba con quién comía el lunch, con quién salió de la escuela, con quién llegó, viene en el transporte de la escuela o no. Esto, hay que hacer todo esto. Y a la gente, por lo menos ahí, pues si queremos detener el brote, a todos los compañeros de un aula, pues hay que hacerles de clase, hay que hacerles pruebas, a los maestros hay que hacerles pruebas, pero de ninguna manera es decir, esta idea de que como los maestros ya están vacunados, y eso lleva a que no te contesté la otra pregunta, los maestros están vacunados con una vacuna que va a perder efectividad después de 6 meses. La farmacéutica ya lo dijo, la vacuna de CanSino va a requerir un refuerzo porque después de 6 meses la efectividad desciende, comienza a descender. Ahora han querido esa información tergiversarla y llevarla a otros panoramas, pero la información está ahí. La vacuna de CanSino pierde eficacia después de 6 meses y se requieren refuerzos, lo quiera admitir o no el presidente de la República y el subsecretario. Entonces, que una persona esté vacunada no significa que no pueda infectarse y contagiar a otros. Entonces, ese documento, eso que me acabas de leer, es como lo más insensato que he escuchado. Cuando una persona tiene sospecha o está confirmado de tener la enfermedad, vacunado o no vacunado, si es niño, si es joven, si es un viejito, da igual, todos necesitamos aislarlos, hacernos una prueba, confirmar y empezar a rastrear a nuestros contactos para que ellos hagan lo mismo y podamos detener el brote. Sí. Héctor. Gracias. Una última intervención, Héctor. Doctora, el libro que usted escribió abarca la crónica o el relato de lo que pasó entre marzo y diciembre, más o menos, de 2020, y se llamó Un daño irreparable. Le pregunto si hay una continuación de lo que ha pasado este año y cómo lo titularía. No he decidido el título. Sí, estoy trabajando en una segunda parte, sí. Estoy trabajando en una segunda parte que creo que no voy a hacer una crónica exactamente igual. Ha sido muy complicado. Inicié haciendo apuntes desde enero, febrero, apuntes pequeños de cosas que me parecían graves, ¿no? Cuando el presidente de la República se enfermó de COVID, cuando el subsecretario lo mismo y contagiado andaba caminando sin cubrebocas en la Condesa, y decía yo, qué escándalo, ahora han pasado cosas tan graves que parece que esos son nimiedades, ¿no? O sea, parecen asuntos que ya ni siquiera hay que mencionar, ¿no? Está haciendo este retorno a la escuela es decir, haber super vacunado antes de las elecciones y después dejar de vacunar justo después de las elecciones. ¿Qué no se dice eso, no? Poner a todo el país en verde para que podamos ir a hacer una consulta popular y ir a votar y una serie de cosas, bueno, y este regreso a clases en particular. Entonces, no le he encontrado título. El título me salió, la verdad, al último minuto, por X razones, y creo que al último minuto me saldrá el otro título, pero sí, ya estoy trabajando en una segunda parte. Doctora, aprovechando que yo soy el que modera, quisiera hacerle una última pregunta para cerrar, y es muy breve. Usted hace rato habló de vacunar. ¿Sirve o no la vacuna a los chicos, a los niños, a los menores, tomando en cuenta los estudios que tenemos hasta ahora? Ok. Lo que es prioritario ahora es que vacunemos a la mayor cantidad de personas elegibles para ser vacunadas, y esto incluye a todos los niños que se puedan vacunar lo más pronto posible. Hay que entender lo siguiente. Cuando veamos a COVID-19 como vemos hoy a la polio, para que eso ocurra, es decir, ahorita la vacunación no está incidiendo sobre los contagios, porque todavía hay poca gente vacunada. Ahorita lo que hicimos, por nuestras necesidades de dejar que el virus se siguiera propagando y por todas estas discusiones que son no solamente en México, el gobernador de Texas, el gobernador de Florida, que ya no quieren usar cubrebocas y que viva la libertad y no vamos a hacer el cubrebocas obligatorio en las escuelas y lo vuelven un asunto político, la misma situación.
En Gran Bretaña, ¿no? En el Reino Unido, no hicieron una fiesta para decir ya no vamos a tener medidas de prevención contra COVID, ¿no? Entonces se deja que la gente se siga infectando. Gracias a esto, ahora tenemos un virus más contagioso. En resumidas cuentas, lo que ocurre es esto. Cuando hablábamos antes de inmunidad de rebaño, hablábamos de que necesitábamos al 70, al 75% de la población vacunada. Ahorita ese cálculo, porque tenemos un virus mucho más contagioso, está más o menos en el orden del 93%. Necesitamos al 93% de la población vacunada para que podamos ver a COVID-19. Y cuando digo la población, no son los mayores de edad, es la población, toda la población. Entonces, ¿cuándo vamos a solucionar esta enfermedad? Cuando ahorita ya se pueden vacunar de 12 a 17 años con la vacuna de Pfizer. Pfizer ya está pidiendo aprobación a la FDA, esperemos que para noviembre o diciembre ya venga la aprobación para vacunar a los niños entre 5 y 11 años. Entrado el siguiente año, entonces vendrá el grupo de los más pequeñitos, que son de recién nacidos a 4. Cuando esto ocurra, entonces seguramente las vacunas contra COVID-19 van a estar en las cartillas de vacunación infantiles. Y entonces ya desde recién naciditos o desde muy chiquitos, ya el ser humano va a venir inmune a COVID-19 y entonces tal vez nos vamos a dejar de preocupar. Hoy lo que necesitamos es tener a la mayor cantidad de personas vacunadas en el menor tiempo posible, porque estamos en una carrera contra el tiempo, entre la forma como el virus está evolucionando y la vacunación. Nada más para decirlo con claridad, Israel, que es uno de los países que más ha vacunado en el planeta, ¿sí? Israel ahorita tiene al 67% de su población vacunada con esquema completo. Israel hoy es el tercer país más afectado por COVID-19 en el planeta. Es decir, no hay ningún país que esté con ese número de casos por millón de habitantes más alto que Israel. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice es que el 67% de la población vacunada no es suficiente. Eso es lo que nos dice. Necesitamos más. Entonces, cuando se dice que a los menores no hay que vacunarlos, pues es un absurdo, es un absoluto absurdo. Los menores se enferman, los menores se contagian a otros, se enferman, se hospitalizan y mueren. Merecen la protección que merece cualquier otro ser humano y necesitan ser vacunados. No solo eso, requerimos que la población de menores de edad se vacune para poder lograr la seguridad de todos. No vamos a incidir en la transmisión del virus hasta que más del 90% de nuestra población esté vacunada. Entonces no hay cómo eludir la responsabilidad de vacunar a todas las personas que se puedan vacunar. Y esto incluye a los menores, sí. Gracias, muchas gracias, doctora. Me quedo con esta última idea. Hay que vacunarlos. También con esta parte de que el manejo de la pandemia ha estado en manos de políticos, no de científicos, y que no es el mejor momento para regresar a las clases presenciales. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, doctora Jiménez Fibiu. Gracias por estar aquí. Y gracias a mis compañeros columnistas del Universal por esta charla larga, pero parece que con mucha información. Maite Azuela, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias, sí, muchas gracias, doctora. Gracias a todos, al contrario, de verdad, un privilegio haber estado aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Valeria Moy. No, buenas noches, gracias a todos. Juan Pablo Becerra Costa, nos vemos la próxima. Nos vemos, buenas noches, descansen. Y Héctor de Mauleón. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes, gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias, Héctor. Gracias, doctora. Y gracias a usted por acompañarnos cada semana en este espacio con los de casa, un espacio del Universal para debatir con datos y argumentos. Recuerde que nos puede ver por el universal.com.mx y por nuestro canal de YouTube, donde tenemos mes a mes más de 100 millones de visualizaciones. Y recuerde, no tenemos televisión, sí tenemos credibilidad. Hasta la próxima.